Son muchas las historias antiguas que se cuentan de sucesos oscuros e infernales ocurridos en ranchos. Aún hay muchos misterios y pocas respuestas al origen de todos aquellos fenómenos, y uno de estos es el que les contaré a continuación. Una situación increíble que involucraba a aquel extraño animal. La cabra negra. La historia comienza en un lugar muy alejado del tiempo actual, en una época donde muchas prácticas básicas aún eran primitivas, donde los hombres araban la tierra y las mujeres criaban a los hijos, y donde los hijos crecían para formar junto a sus padres un clan en el que ayudarían a la sustentabilidad de los recursos familiares, tierras, huertos, ganado y la venta de todo lo que de ello derivaba. Podría sonar muy fácil, pero en realidad era trabajo muy duro, más cuando había dificultades por circunstancias del terreno, del clima, de las pocas ventas o, como en este caso, de una maldición. Don Pedro el Tuerto era un hombre que vivía con su esposa Jovanka y sus 6 hijos en un pequeño ranchito en aquel desolado llano. No había mucha gente habitando aquel desértico lugar. Su vecino más cercano era don Seferino, su esposa y su pequeño hijo Agustín, y la casa de estos se encontraba a unos 100 metros de distancia. Don Pedro el Tuerto recibía ese apodo porque había perdido un ojo durante su adolescencia, pues él, en alguna ocasión espiando a unas jóvenes mientras se bañaban, fue sorprendido por el padre de aquellas chicas. Y para hacerle aprender la lección, aquel agresivo hombre y bandido conocido tomó al niño y con una barra de metal muy caliente le quemó un ojo, y por esa razón toda su vida fue conocido como Pedro el Tuerto. Posteriormente a aquel suceso, el padre de Pedro tomó venganza, asesinando a sangre fría a aquel hombre que había dejado tuerto a su hijo, obligándolos así a emprender la huida. Y al parecer desde entonces, el hecho de tener que vivir recorriendo el país en busca de oportunidades se volvió algo cotidiano, pues Pedro el Tuerto y este vecino Seferino habían llegado juntos en una caravana proveniente del norte del país. Alguien les había prometido, a cambio de dinero, unas buenas tierras y un lugar mejor para asentarse y establecer una mejor vida para sus familias, pues en aquellos años en el norte del país había muchas revueltas, conflictos y además sequías. Y al principio les fue muy favorable porque cerca había un lago de gran extensión, un río también. Y al parecer estas 2 familias, así como las otras pocas de los alrededores, tenían todo lo necesario para trabajar la tierra, pescar y poderse desarrollar. Y con el paso del tiempo entre la familia de Pedro y Seferino, se había desarrollado una especie de competencia, pero además de eso, Seferino y Pedro se habían vuelto compadres, pues cuando el hijo de Seferino nació, Pedro y su esposa fueron los padrinos. Así que a menudo estos 2 hombres de campo, orgullosos y un tanto quizás soberbios, se reunían a jugar a las cartas junto con algunos otros de los pobladores. El punto de reuniones era la casa del pastor Jacobo. A este hombre le decían así porque él siempre quiso ser pastor y dirigir una iglesia, y así poder curar los pecados de la gente, pero eso no ocurrió. Sin embargo, ahora él tenía el poder de curar las tristezas de la gente a través de la bebida. Un buen trago remediaba todo.
y era este tal Jacobo quien tenía un contacto que le proveía de buenas botellas de licor, tequilas y todo tipo de aguardiente. Así que, en medio de aquel llano y afuera de la casa, él colocaba algunas mesas, ponía la fogata y recibía y servía a todo aquel que gustara de disfrutar un buen trago y apostar un poco en las cartas. Finalmente, aquel pueblo era uno de esos donde no había autoridad ni ley. En una de esas partidas hubo una situación que desató una rivalidad entre Ceferino y Pedro, pues, una ocasión ya estando ebrios, ellos apostaron y el perdedor debía entregar varios de sus animales y parte de la producción de la siembra de la temporada a quien resultara ganador. Aquello era una locura, porque de eso vivían, de eso mantenían a sus familias. Y es de saberse que no siempre eran tiempos buenos. Había que tener mucho cuidado al administrar ese tipo de cosas. Pero en fin, el orgullo y el alcohol son cosas que no se deberían de combinar. Y aparte de eso, el juego siempre permite sus movidas, sus trampas. Y Ceferino, aprovechándose de que su compadre estaba mucho más ebrio, curiosamente resultó ganador. Así que contento, Ceferino se quedó a celebrar ahí hasta el amanecer, mientras que Pedro, desconociendo la trampa en la que había caído, se marchó triste a su casa a dormir y descansar, si es que podía, porque pensando en todo lo que tenía que entregar, sería muy difícil conciliar el sueño. Ceferino le dio una semana a Pedro para que le entregara todo lo acordado. Incluso Ceferino, aprovechándose de que Pedro no recordaba del todo bien lo apostado, le metió algunas cosas de más a las supuestas ganancias que debía recibir. Sin embargo, la verdad siempre sale a flote en la vida, y no importa la situación, es una cosa que siempre ocurre, y en este caso no será la excepción. Pues un par de días después de que Pedro entregara todo lo que había perdido en la apuesta, se enteró, al ir a visitar al pastor Jacobo, y por voz de algún borracho que había presenciado aquel duelo en las cartas, que Ceferino, su compadre, le había hecho trampa. Y no es que aquel hombre lo hubiera intuido, pues tal cual, aquella noche en que Ceferino se había quedado a celebrar su victoria, soltó la verdad mientras se burlaba y festejaba su desleal acto. Así, Pedro el Tuerto regresó a casa y antes de entrar, se quedó parado contemplando la casa de su compadre, y del coraje le escurrían algunas lágrimas por impotencia y rabia. Le ardía saber que le entregó gran parte de su ganado y de sus cosechas de ese año a base de un engaño. Era tiempo de planear una venganza, y de alguna manera a él le dolía hacerlo, porque él estimaba mucho a su compadre Ceferino, pero ante esto, la vida y el bienestar de su familia estaba primero que todo, así que lo que se tuviera que hacer sería absolutamente sin misericordia. Para esto, la esposa de Pedro, la señora Jovanka, venía de una familia de gitanos que conocían mucho de cosas místicas, ocultismo y brujería. Sin embargo, ella no había desarrollado completamente el don y el conocimiento, pues desde muy joven fue desterrada de su familia por haberse casado con un no gitano, y pese a que ella seguía siendo muy querida por todos en su secta, solamente sus padres la rechazaron, obligándola así a escapar con Pedro hacia otro lugar. Pero eso no quitaba que la señora Jovanka
supiera con quién acudir, porque ella, pese a estar terriblemente molesta con su esposo por haber apostado, estaba completamente consciente y de acuerdo en llevar a cabo aquella venganza. Ella era de corazón muy frío y sabía perfectamente con quién acudir. Ella conocía a un gitano brujo al que todos consultaban y al que todos temían por su maldad y crueldad. Él sería quien los ayudaría. Así que sin pensarlo emprendió junto a su esposo Pedro un pequeño viaje de 2 días en busca de ayuda. Sus hijos se quedaron al cuidado de Matilde, una señora que desde siempre les había ayudado con los cuidados de los pequeños. Pasaron algunos días, casi una semana, y Pedro y Jovanka estaban de regreso en casa. Habían hecho lo que debían y se dispusieron a bajar las cosas de la carreta, y entre estas habían traído consigo algo muy raro, una extraña cabra, una cabra de ojos ligeramente rojizos y de pelaje muy negro, un negro brillante y profundo, tan oscuro como el deseo de venganza y de muerte, pues sobre ella aquel brujo había sembrado el hechizo que traería consigo la oscuridad y la desgracia. Se acercaba el cumpleaños del hijo de Ceferino, el pequeño Agustín, así que aquello era el pretexto perfecto para hacer una visita. Por lo tanto, don Pedro y su esposa acudieron a casa de Ceferino, tocaron la puerta, y Ceferino salió junto con su esposa y saludaron. «Pedro, compadre, qué gusto. ¿Cómo les fue en su viaje? Comadre, pásense, no se queden ahí. Está haciendo mucho sol, no se me vayan a requemar». Pedro y su esposa pasaron hacia adentro de la casa. Llevaban atada con un lazo a la cabra y se quedaron parados cerca de la entrada. Muchas gracias, compadre. Pues nos fue muy bien. Fuimos a ver a un médico gitano, porque imagínense, les traemos una gran noticia. Y es que mi señora ya está de nuevo embarazada. Y hasta de paso, aquel médico nos dijo que va a ser un varoncito. Comadre, compadre, muchas felicidades. Pero eso hay que celebrarlo, ¿qué no? Permítanme invitarles un trago. Bueno, digo, no más a mi compadre, porque usted ya no va a poder, comadre. Usted ya se tiene que cuidar. Pues nos da un poquito de pena porque llegamos así de pronto, pero sí les aceptamos el trago. Bueno, no más yo. A mi esposa con un vasito de agua está bien. Hay que celebrar. Pero antes, miren, comadre, compadre, les traemos un regalo. Esta cabra que ven aquí es para ustedes. Es un regalo de cumpleaños para el pequeño Agustín, nuestro querido y consentido ahijado. Estas cabras son especiales. Dan la mejor leche de toda la región. Mire nada más qué chulada, mire, tóquele, compadre. Son de la mejor raza. De hecho, hoy temprano la ordeñamos y les trajimos un poco de leche para que la prueben. Anden, sírvanle un poco al pequeño Agustín y así todos brindamos. Oiga, compadre, pero no será de mala suerte. Esa cabra negra se parece al mismo demonio. Mírele nomás los ojos que me anda echando. Hasta diría que me mira con odio. No diga pendejadas, compadre. Esas son puras creencias suyas y de la gente. Este animal es de lo mejor que va a tener en su establo. Y así, chocando los tragos y brindando, pasaron un momento agradable que daría el inicio a una venganza donde la piedad no tendría cabida ante lo que se venía. Pues a los pocos días, a Ceferino se le empezó a morir el ganado, se le empezaban a secar las siembras
sus ventas empezaron a caer. Y así, él y su esposa tuvieron que empezar a hacer uso de los ahorros para comprar comida y lo necesario para sobrevivir. La situación era crítica. Una noche, Ceferino, muy triste, acudió con aquel pastor Jacobo a beber un trago. Y ahí, entre pláticas, Ceferino se enteró que su compadre, por lengua de un bocón, se había enterado desde hace mucho tiempo de la trampa que se le había jugado. Y Ceferino se quedó pensando y haciendo conjeturas, porque en realidad Pedro jamás se había mostrado molesto con él. Eso era muy raro y sospechoso a la vez, porque conociéndolo, Pedro era muy malo por las malas. No era buena idea meterse con él. Y así después de un rato, como si su mente hubiera dado en el clavo, de inmediato comprendió que todos sus males habían ocurrido desde que recibió la cabra negra como regalo. Y entre dientes Ceferino dijo: «Pinche compadre, eres un hijo de la chingada, pero vas a ver, me las vas a pagar». Y Ceferino, azotando el trago en la mesa, salió caminando a su casa y dispuesto a poner fin a aquella situación. Primero había que hacer algo con aquella cabra, así que, una vez que llegó a su casa, entró al establo, sacó aquella cabra negra, la amarró de las patas, la aventó al suelo y con un machete afilado le dio un golpe directo al cuello. La sangre del animal brotaba a chorros, mientras que hacía un sonido agonizante. Aquel machetazo no fue suficiente, así que con odio y con rabia, Ceferino plantó un segundo golpe y un tercero. Parecía que imaginaba que aquella cabra era su compadre. Finalmente, logró arrancar la cabeza de la cabra. Con aquello, Ceferino daba por terminada la maldición. Ahora, debía llevarse el cuerpo del animal muy lejos de ahí. Aun siendo de noche, montó el cuerpo de la cabra y también la cabeza sobre una carreta y se dirigió a lo más profundo del llano. Y en las faldas del monte, donde habría animales carroñeros, Ceferino lanzó el cuerpo y la cabeza de la cabra, para después regresar a casa y así poder aclarar un poco las ideas y también descansar. Sin embargo, el poder de aquella maldición continuaría. Un par de días después, la esposa de Ceferino y su pequeño hijo Agustín enfermaron, porque ellos constantemente bebían de la leche de la cabra. Ceferino no, porque él solo bebía agua y licor. La situación era preocupante, porque el médico no sabía cómo ayudar. Nada de sus esfuerzos hacía bajar la intensa fiebre, las diarreas y los vómitos, los cuales iban acompañados de sangre y gusanos. Ceferino estaba furioso con Pedro, pero antes de pensar en ir a vengarse, debía remediar la salud de su familia, cosa que lamentablemente no ocurrió. Su esposa e hijo fallecieron al cabo de una semana. La leche de aquella cabra les había podrido el cuerpo por dentro, así que nada se pudo hacer. Después del velorio de su esposa e hijo, Ceferino, deshecho y con ayuda de algunos cercanos y con la ayuda de Pedro, sepultó los cuerpos a unos metros de su casa. Ante la presencia de Pedro, Ceferino guardó todo el coraje y el rencor para después. Él sabría en qué momento saldar las cuentas. Por ahora, era necesario disimular, lo cual era muy difícil porque Ceferino
estaba muy devastado por todo lo que estaba viviendo. Era más de lo que él podía soportar. Para él, la vida ya había perdido el sentido. Sin embargo, la venganza era lo único que rondaba su cabeza, y la oportunidad perfecta se estaría presentando unos días después, dado que Pedro y su esposa, fingiendo empatía, invitaron a Ceferino a un corto viaje que le serviría para despejarse. Eran 2 semanas en las que irían a visitar a unos parientes de la esposa de Pedro. En aquel viaje, Jovanka recibiría unas joyas que le pertenecían, pero por el hecho de haber sido corrida de su casa, no había podido traérselas consigo. Sin embargo, finalmente, una de sus hermanas había conseguido sacarlas a escondidas de la casa y ahora pretendía regresárselas a Jovanka. Eso le interesó mucho a Ceferino, porque era el plan perfecto. Él los acompañaría y de regreso, ya en camino, en medio de la soledad del llano y con todas aquellas joyas, simplemente sería necesario un par de disparos bien acertados en la cabeza, uno a Pedro y otro a su comadre, para así dar fin a aquella serie de desgracias. Además de esto, resultaría poseedor de aquellas joyas y podría iniciar de nuevo su vida. Llegó el día, y justo al amanecer, Ceferino se trepó en la carreta junto con sus compadres, y así salieron al viaje. Como era de costumbre, Pedro y Jovanka dejaban a los niños al cuidado de Matilde, así que no habría problema con ellos y podían irse tranquilos. Ya en la carreta, Pedro iba dirigiendo, Jovanka a su lado, y por detrás iba Ceferino muy callado, disperso, pero habló solo para decir: «Oigan, compadres, ustedes saben que yo no soy creyente ni me gusta la religión, pero en esta ocasión me gustaría hacer un poco de oración, porque saben, debo confesarles que siento miedo. Siento que la muerte anda rondando muy cerca, y no vaya a ser que en este viaje nos alcance, ya sea a mí o a ustedes. Si no les molesta, quisiera rezar un poco». Tiene razón, compadre. La muerte ha estado presente. Nosotros también hemos tenido un poco de miedo, así que, si nos permite, le acompañamos en sus rezos. Usted sabe bien, compadre, que siempre lo vamos a apoyar, en las buenas y en las malas. Y así transcurrió aquel viaje de casi 4 días de camino por aquel solitario sendero. Por fin llegaron a la casa de la hermana de Jovanka, en aquel lugar cerca de la costa. Tanto Ceferino como Pedro y Jovanka fueron recibidos con una rica sopa de pescado recién traído del puerto. Así que, felices, estaban conviviendo y platicando, mientras que Ceferino comía y pensaba en su malévolo plan de venganza, y no dejaba de pensar que la cantidad de joyas que Jovanka llevaba en el pequeño baúl serían suficientes para establecerse de nuevo en algún lugar durante el camino. Pero ahora sí que, como dice la frase, si quieres ver reír a Dios, cuéntale tus planes. Y es que, a los 2 días de iniciar el camino de regreso a casa, tanto Ceferino como Pedro y su esposa comenzaron a enfermar. Desafortunadamente, los alimentos que consumieron durante su estancia en el viaje habían estado contaminados. Lamentablemente,
habían contraído una terrible y muy fuerte tifoidea. La situación era devastadora y realmente no había ningún lugar para acudir a recibir ayuda. Estaban en medio de la nada y los pocos forasteros que lograron encontrar en el camino simplemente les negaron la ayuda por el miedo a ser contagiados. La carreta en que viajaban terminó aparcada en medio del llano y en el olvido. Era seguro que no lograrían regresar a casa, pues estaban sufriendo de terrible deshidratación. Además, no había los alimentos adecuados. Y para peor, la tifoidea en aquel tiempo era mortal en la mayoría de los casos. Así que Ceferino, triste por la situación, no podría llevar a cabo su plan de venganza. Ahora, la vida les estaba haciendo pagar a cada uno de ellos por sus terribles actos. El fin era inevitable. Sin embargo, Ceferino sabía que había una manera de hacer menos dolorosa aquella muerte. Él portaba un arma con 6 tiros, así que la tomó y con dificultades se sentó y se dirigió a sus compadres enfermos diciéndoles: «Miren cómo terminamos, como animales muertos en medio del infierno. Sé que todo fue mi culpa, compadre. Yo le jugué chueco y créame que lo lamento. Y sé ahora que, por eso, usted se vengó de mí y mató a mi familia. Usted y su esposa me maldijeron. Y saben, yo planeaba esta noche matarlos y quedarme con sus cosas. Pero miren, la vida nos está dando nuestro fin aquí, a los 3. Sin embargo, yo podría acortarles el sufrimiento con mi arma. Pero no quiero. Se van a pudrir aquí enfermos hasta que se mueran. Yo, sin embargo, sé que ya no puedo más con todo esto». Después de decir aquello, Ceferino levantó la mano y lanzó 5 de los 6 disparos del arma al aire. Y ante los agonizantes rostros de sus enfermos compadres, se dio en la cabeza el último disparo, cortando así su sufrimiento. Y como era de esperarse, Pedro y Jovanka murieron 2 días después en un horrible e infernal lecho de muerte en el olvido. Y tras la muerte de estos 3, el fétido aroma de la muerte atrajo a los animales carroñeros del llano, los cuales sacaron los cuerpos de la carreta y los devoraron sin piedad, reduciéndolos simplemente a algo menos que huesos. Al pasar de las semanas, Matilde, que se había quedado con los niños, recibió la noticia de que sus patrones y Ceferino habían fallecido en el viaje. Fue terrible, pero ella sabía que amaba a esos niños lo suficiente para poderlos criar por los años que le quedaran de vida. Así que ella los enseñaría a criar a los animales y a trabajar las tierras. Al día siguiente que todos en el lugar se enteraron, acudieron a ofrecer ayuda a Matilde. Algunos le llevaron dinero, otros algunos animales, otros más ayuda en mano de obra para trabajar. Todo para que los niños salieran adelante. Pero bien dicen que las maldiciones no se acaban sino hasta que se cumple por completo su misión, y también cuando su karma ha sido cobrado. Una mañana, uno de los niños, gritando de alegría, llamó a Matilde, pues una de las cabras estaba gritando en el establo.
Matilde y los niños acudieron a ver, y todo el alboroto estaba siendo provocado por una cabra que se les había regalado por parte de los cercanos, y aquella cabra venía embarazada. Y así, en aquella mañana y en aquel establo, acababa de nacer una pequeña y hermosa cabra negra.